Bienvenidos a Socios 2020. Soy Noel Semborain, soy parte del equipo de Junior Achievement y la verdad que tengo la alegría enorme de compartir este espacio con ustedes. Este es uno de los paneles que más me gusta. Vamos a escuchar el recorrido y la experiencia de 3 profesionales que se desempeñan dentro del mundo de la educación, que es al menos una de las posibilidades que ustedes están analizando en seguir el año que viene, ¿no? Tenemos ya casi 40 participantes dentro de la sala, en esta sala de Zoom, se van a ir sumando algunos más, ahí veo que va subiendo, y además estamos transmitiendo por Facebook Live, así que también bienvenidos a los que nos están viendo desde allí, la charla va a quedar grabada, así que después la van a poder compartir con otros amigos, con compañeros, y le quiero dar una bienvenida muy especial a nuestros 3 invitados de hoy. Agradecerles que estén acá, que se hayan tomado el tiempo para compartir este rato con nosotros y con toda esta audiencia. Está Fernando Jiménez Apiola. Fer lidera el equipo. Hola Fer, lidera el equipo académico de la Fundación Barqui, una fundación donde diseñan programas de formación dirigidos a directores de escuela y docentes de Argentina, pero también de toda Latinoamérica. Antes fue director de un colegio secundario, del Colegio St. Mary of the Hills, y Fer es especialista en educación por la Universidad de San Andrés y profesor de filosofía. Tenemos también invitada a Cecilia Carolina Muñoz. Cecilia vive en Bandera, departamento Belgrano, a 260 kilómetros de Santiago del Estero. Cecilia es maestra, Cecilia Carolina, en realidad te dicen más Caro, ¿no? Sí, más Caro Muñoz para los amigos. Perfecto. Caro, entonces. Caro es maestra de primaria y profesora de inglés y fue seleccionada dentro de los top 50 finalistas por la Fundación Barqui en un premio muy importante que también organiza la UNESCO, además de la Fundación Barqui, que se llama Global Teacher Prize 2020. Así que desde ya la felicitamos directamente a Caro por formar parte de este grupo. Gracias. Y Agustina Blanco es licenciada en Administración de Empresas y después hizo un máster en Educación y Relaciones Internacionales y se dedicó, ya hace muchos años se dedica a la educación, es especialista en liderazgo educativo, formó parte de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, fue directora ejecutiva de Educar 2050, directora de planeamiento educativo en la provincia de Buenos Aires y hoy es la directora del programa Red de Escuelas de Aprendizaje. Así que, bueno, un panel muy lindo, muy diverso. Les recuerdo a todos que pueden ir dejando las preguntas en el chat. Tenemos un chat abierto que después las vamos a recoger al final de la presentación. Así que, sin más, voy a dejar de compartir pantalla y Fer, todo tuyo. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. La verdad que es un lujo estar acá y sobre todo esto, ¿no? Poder inspirar a pensar y animarse a la educación que hoy está en muchos sentidos hackeada y por ahí empezar con cuando en su momento decidí o iba caminando, ya les voy a contar con la estructura, pero cuando decidí ir a la educación me pasó como les puede pasar a ustedes, que mi papá me dijo, ¿y de qué vas a vivir? Más o menos, ¿no? En verdad porque empecé por la filosofía. Estos 15 minutos quiero hablar en 3 ejes, les voy a contar los 3 títulos de los ejes, y después así pueden llamar un poquito su atención, y después de ahí profundizar en cada uno. El primer eje se titula Cambié 3 veces de carrera, y ya van a ver por qué, les voy a contar un poquito de eso. El segundo, todos los días dar un paso, y el tercero, conectarse y compartir. Un poco articulando los 3 grandes momentos, ¿no? Por ahí el primero, cambié 3 veces de carrera, aparte cuando tenía su edad y los primeros años en la universidad, hasta los 24, 25, un poquito menos, pero que me estabilicé, por decirlo de alguna manera. El segundo, todo el primer inicio, o la primera parte de mi desarrollo profesional, hasta los 30 y algo, y conectarse y compartir es mi actualidad. Entonces empiezo por el primer eje, cambié 3 veces de carrera. Cuando estaba en el 5º año, o que es el momento del 5º año,
en el colegio que estaba podía elegir entre humanidades, economía, exactas y biológicas, y a mí me daba lo mismo cualquier área. Fui a preguntar al gabinete de colegio en ese momento y me dijeron, no, podés elegir, la verdad, humanidades, economía, no recibí mucha orientación. Empecé en humanidades y a los 2 días me cambié a la orientación de exactas y terminé por ahí ese año. Y por diversas cosas de la vida dije, bueno, voy a empezar ingeniería industrial, que siento que es una carrera amplia, en la cual puedo ir trabajando, me anoto en la UBA, tengo esa experiencia y demás. Y por ahí algunos que están en este panel que me conocen, Agus o Caro y Noel, no sabían que yo había empezado estudiando ingeniería industrial en la UBA. Así fue, ese fue mi primer cuatrimestre del año 2000, del año 2000, sí, ingeniería industrial en la UBA. Empecé y lo que me pasó es que les diré que las semanas dije, esto no me cierra, y ya tenía ganas de cambiar. Por suerte fui a algún asesor y me dijo, ahora no puedes hacer nada, terminá este cuatrimestre, avanzá. Terminé el cuatrimestre estudiando y por suerte aprobando lo que venía. Y ahí sí, que yo venía como interesado en la educación y veía, pero me acuerdo que iba caminando para la facu y veía colegios y me imaginaba dando clases, así que para fin de año dije, bueno, vamos a estudiar filosofía en la Universidad Católica. Me anoté y en el 2001 comencé filosofía en la Universidad Católica, muy contento, y esto después se va a conectar con la segunda parte de todos los días dar un paso. Empecé a trabajar en un colegio de preceptor a la tarde. Y mi vida era súper ordenada ese año, me acuerdo perfecto, uno de los años que más disfruté. A la mañana y tarde trabajaba de preceptor, después me iba a estudiar a la noche filosofía, y así cada día ese año. Parecía que todo se había ordenado y llegando a fin de año, por diversas cosas de la vida que no sé bien, me planteé de estudiar medicina. Y empezó el 2002, empecé segundo año de filo, pero ya con esta duda de la medicina, fui a una orientación vocacional, además, bastante profunda, que tenía que ver más con mis intereses. Y llegado el momento, ya al final de esa orientación, a mitad del 2002, estaba bien, era la educación o la medicina, y en ese momento quien me acompañó me dijo, ¿a vos te gustan ver los resultados de las cosas que haces? En la educación es más difícil porque pasa un tiempo, en la medicina lo ves más concreto, y me convenció. Así que ahí cambié, ese fue mi segundo cambio, de filosofía a medicina. Y seguro que tampoco sabían, estudié 3 años de medicina. Hice CBC, incorporé lo que había hecho antes de ingeniería, por suerte no había dejado, me sirvieron esas materias, terminé el CBC en el 2002, y 2003 y 2004 me dediqué a la medicina, aprobé primer año de medicina, segundo año de medicina. Aunque en el medio seguía trabajando en colegios, y eso después lo retomo con lo de segundo paso. Y llegó un momento en que tanto trabajando con colegios me seguía picando el bicho de educación, y les cuento el final rápido. En 2004, a final de 2004 volví a la educación, y de 2005 en adelante estudié filosofía, siempre pensando en que era la base para la educación. Ese fue mi tercer cambio de carrera. Terminé filosofía, y cuando terminé filosofía hice la especialización en educación, y después pude estudiar también un tiempito, unos meses, en Estados Unidos, un curso de liderazgo. Pero quería hacerles esa primera introducción diciendo, y el camino de la carrera no siempre es un camino claro y concreto, y que empezás una cosa y la terminás. Uno va descubriendo en la universidad y en cada lugar. Lo importante es ser muy honesto con uno mismo, y también eso, no renunciar de primero. O sea, ya estoy en esto, bueno, completarlo. Yo creo que hay muchas cosas de medicina que aprobé en esos 3 años que me sirven en mi día a día, y esa ingeniería muy loco, que realmente es muy loco, me sirvió para poder hacer apuntalamientos. Y uno, cuando mira en perspectiva, yo no siento que haya sido terreno perdido, sino que todo fue ganancia, y ir apostando, ir estudiando. Pero anímense a ser honestos con ustedes en cada búsqueda, y a ser honestos, decir, esto no me está cerrando del todo, y ir y volver. En definitiva, digo, bueno, en su momento, tengo 23 años, voy a volver a cambiar de carrera, tercera vez. Hoy lo miro hacia atrás y digo, y no pasó nada. Hoy, después,
pude ir desarrollándome, que esto es con lo que completo con el segundo paso, o la segunda eje de la charla, que es todos los días dar un paso honesto en sí mismo. Y entonces, mientras iba con esto de la carrera, yo seguía trabajando en colegios, empecé en áreas de preceptor, después en algunas materias, por ahí daba debate, daba construcción de ciudadanía, materias que iban mucho con el encuentro de los chicos, y fui desarrollando esa carrera. Y entonces lo que me pasó es que cuando terminé filo, por ahí más grande de compañeros que habían empezado a los 18 muy puntuales, yo ya estaba de coordinador de un área, y por diferentes cosas que me fueron tocando, y por haber todos los 2 días dado un paso, a final del 2009 me ofrecieron el cargo de vicedirector, y después a final del 2010 ya era director de secundaria del colegio que dijo Noel, del Colegio Semilleros de Hills. Y eso no fue de la noche a la mañana, es porque en el fondo desde los 18, 19 años fui trabajando en colegios, iba aprendiendo, iba haciendo cosas. Entonces, lo segundo, más allá de la carrera que estudien puntualmente, anímense todos los días a ir construyendo el mañana que se viene. No esperen a mañana para ir tomando las decisiones. Digo, bueno, hoy quiero caminar en educación, y yo estudiaba filosofía, pero quería caminar en educación, entonces estudié, fui trabajando en un colegio, y fui aprendiendo muchas cosas también desde la práctica. Y por ahí en este de todos los días dar un paso, lo que más quisiera resaltar de esa época en el colegio, y en esa etapa trabajé casi 14 años ahí, fue el poder ir acompañando a los chicos, a las chicas, a quienes estudiaban en cole, en sus desarrollos profesionales. Creo que una de las cosas más lindas de trabajar en una escuela es encontrarse todos los días con la posibilidad de ir, yo le digo artesanalmente, compartir la vida con otros. Y hoy estoy en otra función, ya les voy a contar en el tercer eje, pero si hay algo que extraño por ahí de la escuela es eso, encontrarme todos los días con chicos, con padres, con familias, y la posibilidad de ir acompañándolos y ver ese desarrollo. Y eso, en su momento, me hizo darme cuenta que lo que me habían aconsejado en su momento de la medicina, te gustan los resultados y se ven, y en la educación no, por ahí no es tan real. En la educación se pueden ver muy bien los resultados, lo que hay que saber es afinar la mirada. En otras ciencias el resultado se ve muy claramente. Si un ingeniero construye el puente, ve el puente. En la educación también uno lo puede ver, lo que pasa es que hay que saber afinar la mirada y ver qué cositas del hoy uno puede ir ayudando, y va viendo resultados. Y después también lo que nos pasa a muchos es lo que ya tenemos muchos años, o muchos chicos que hemos acompañado, verlos ya más de grandes, y en esto una de las grandes satisfacciones que tengo hoy, y con esto paso al tercer eje, estar trabajando con algunos de los exalumnos con los que estaban en el colegio, y ver cómo brillan, cómo se destacan, cómo van creciendo. Delfina me acompaña en la fundación hoy, y para mí es un orgullo haber podido recordarla de primero, segundo año de secundaria, verla hoy escribiendo capítulos en libros con educadores nacionales muy reconocidos, empujando proyectos de la fundación. Para hacer la línea histórica y no marearlos tanto, trabajé como director de secundaria del Colegio Semilleros de Hills desde el 2010 hasta el 2017, fin del 2016, hasta febrero de 2017. Y desde el 2017 a hoy estoy como director académico en la Fundación Barqui para Latinoamérica. La Fundación Barqui, un poco lo dijo Noel también antes, trabaja en dos grandes ejes. Uno es reconocer la voz de los maestros, por eso también me encanta poder acompañar e inspirar historias docentes, y ojalá que todos los que estén acá, los más de 45 chicos que están acá, se animen a trabajar en educación, porque para nosotros poder visibilizar lo que se hace desde la educación es un compromiso, y a la vez es una posibilidad de mejora enorme. Y por otro lado también acompañar a los docentes a desarrollar sus capacidades. Este mundo que este año se mostró en su vértice de incertidumbre requiere que todos los días aprendamos mejor nuestra profesión, y en eso desde octubre de 2016 yo acompañé una partecita, pero muy fuertemente ya desde enero de 2017, generando programas de capacitación
a docentes. Y en ese sentido, por ahí compartirles este tercer eje y lo que he descubierto en los últimos 4 años, la importancia de conectarse y de compartir. Ya habiendo hecho cierto recorrido y encontrándome con docentes y trabajando en la fundación todos los días, el poder conectarme con otros, compartir ideas, compartir lo que uno hace y aprender de lo que el otro hace, me parece que es una clave enorme para lo que se viene en adelante. Y eso lo he aprendido mucho en la Fundación, que trabajamos con organismos nacionales, con ministerios, con secretarías, que trabajamos con otras organizaciones de la sociedad civil y tratando de empujar y alineándonos y sabiendo que eso a veces lleva un poquito más de tiempo, que hay que hacer consensos, pero después el poder de la voz es más importante. Y también, sobre todo, trabajando en la construcción de equipos. En la Fundación tenemos 5 equipos provinciales, que hoy es como todo un equipo nacional, porque nos estamos encontrando por Zoom, entonces estamos juntos en todo. Pero ir construyendo esos equipos implicó conectarse, compartir los primeros años con mucho viaje. Los equipos eran las provincias del interior de Argentina, entonces iba a Jujuy, a Salta, a Mendoza. Me tomé en 2017, literalmente me tuve que tomar 120 aviones entre una cosa y otra, pero para conectarme, compartir, aprender de otros, ir generando estos programas. Ese es en 13 minutos, con 2 casi de sobra, un recorrido muy rápido de educación. Pero si tuviera que tener 3 ejes, entonces para resumir la idea de lo que quería compartirles es primero ir explorando las posibilidades. Yo creo que hay que ser muy honesto, estudiar, avanzar. Ojalá lo que empiecen sea lo que terminen, pero si tienen que recalcular en el medio, no pasa nada, esa es mi visión. Lo que sí, la segunda parte, sean muy honestos y todos los días avancen. Si todos los días avanzan la propuesta, se animan, se desafían un poco más, hacen un esfuerzo más, va a haber valido la pena. Y seguro que los llevó a algún lugar siguiente que no se imaginaban en el anterior. Y el tercer punto, no piensen su desarrollo profesional solos o aislados. Busquen compartir sus inquietudes, busquen encontrarse con otros, generen grupos de interés, participen, escuchen, júntense. Ese conectarse y compartir también los va a llevar. Levantaron una pregunta, Noel nos dijo no lean preguntas, pero hay una que voy a levantar, que me dicen cómo llegaste a la fundación. Y parte de la fundación es porque hice una búsqueda, pero quien estaba desarrollándola en su momento, incipientemente, yo lo conocía de mi carrera anterior y nos habíamos reencontrado en Washington unos meses. Y cuando empieza a trabajar la Fundación Argentina, me dijo, anda a conocer a quien lo empujaba, que era un consultor internacional, y empezamos a tener conversaciones con él. Entonces, cerrando eso, esas conexiones que uno por ahí hizo en la primera carrera de filosofía, o que hizo después en otro momento, o en un trabajo, son puntos de encuentro para los próximos desarrollos y encuentros. Entonces, yo les diría esos 3 ejes, ¿no? Sean muy honestos con ustedes, avancen todos los días y compartan con otros sus inquietudes, sus desvelos y sus oportunidades. Gracias por el espacio, Noel. Buenísimo, Fer, y muy prolijo con el tiempo, pero además hiciste un muy lindo cierre que nos da pie para pasarle la palabra a Caro, para que también nos comparta su trayectoria y su trabajo de hoy en Santiago del Estero. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, quiero celebrar que muchos adolescentes estén aquí, que hayan dispuesto de su tiempo para escucharnos, ayudar a forjar su futuro, a ver sus sueños, ¿no? Y un poco voy a contar cómo empezó el mío. Yo desde niña soñaba con ser maestra. Ese era mi sueño número 1. Soy la mayor de 4 hermanos, entonces la que primero fue a la escuela, el jardín y toda esa historia, era yo. Entonces era quien venía a la casa con todo eso que veía y jugaba a ser la maestra de los hermanos. Pasaron los años, en el negocio de mis padres
había hay dos escuelas públicas primarias a 3 cuadras, digamos, y yo hacía algo que hasta el día de hoy lo sigo haciendo, que es sentarme en la vereda y ver cómo pasan las maestras a trabajar a su escuela. Y para mí eso es una emoción muy grande porque es un gesto más noble de construcción de un país, ¿no? Entonces eso era como que iba alimentando ese deseo y ese sueño de ser maestra. Terminé la primaria, fui a estudiar en la secundaria, tenía que viajar 30 kilómetros de ida, 30 de vuelta todos los días a ir a estudiar en mi secundaria. Llegó quinto año y bueno, yo veía que mis compañeros hacían mucho de estas consultas con respecto a su test vocacional y todas esas cuestiones, y a mí me resultaba extraño porque yo estaba segura de lo que quería hacer y por qué yo no sentía esa duda, ¿no? Pero eso me generó un cierto grado de incertidumbre porque no hacía lo que los otros estaban haciendo. Pero en ese momento volví a escuchar mi voz interior que me decía que siga por mis sueños, que era ser maestra. Y si ustedes hoy me preguntan, Caro, ¿qué querés ser cuando seas grande? Yo vuelvo a contestar que quiero ser maestra, porque es en la única profesión que me encuentro. Respeto a todas las profesiones, me parece todas son muy respetables, muy loables, pero creo que esa es mi profesión y ahí es donde me siento plena y puedo ser feliz. Por un lado eso, después comencé el profesorado, que ahí también empezó la duda nuevamente, porque yo quería enseñar. Yo no sé si quería estudiar tanto de psicología, tanto de matemáticas, todas esas cuestiones, pero yo quería enseñar. Así que ahí se me puso la cosa un poco cuesta arriba hasta que terminé, me recibí, y el día que fui a trabajar, el día que me puse el guardapolvo para ir a trabajar la primera vez, creo que fue uno de los días más importantes de mi vida, porque salí en eso, ¿no? Salí viviendo mi sueño a trabajar al encuentro en la escuela, qué es lo que hago día a día, ¿no? Qué es lo que me mantiene viva también, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? A ver si alguien me ayuda con algunas preguntas. Contá, Caro, ¿cómo es tu día hoy? ¿Cómo es mi día bueno, hoy? Bueno, era el año pasado, bueno, una mezcla, ¿no? De lo que fue, de lo que era tu día a día el año pasado y cómo estás encarando el año, cómo están encarando el año hoy desde tu escuela. Bueno, ser docente a mí me llevó a descubrir muchas cosas, ¿no? Habilidades ocultas que tenía dentro de mí. Y con respecto a hoy, mi presente, hoy estoy dentro de las 50 mejores maestras del mundo en esta selección. La verdad que es un logro y una hermosa responsabilidad y un orgullo que tengo, que ese sueño que tenía en un principio me haya llevado a este lugar en el que estoy actualmente, y nada más ni nada menos que trabajando con mis alumnos en un trabajo minucioso, responsable y artesanal que hacemos los docentes día a día en nuestras aulas con nuestros chicos, ¿no? Creo que lo que aprendí en todo este tiempo es a escuchar la voz estudiantil de mis alumnos, poner el foco ahí y que me ayude a la transformación de ese docente que nosotros necesitamos día a día para construir una mejor educación para el país también, ¿no? ¿Cómo es el día a día hoy de trabajo? Con respecto a la virtualidad, ¿me decís? Sí, sí, sí. ¿Cómo están? Y todos los días hay algo nuevo para aprender. Esta es una carrera para eternos inconformistas, ¿no? Ser docente se trata de eso, de nunca estar estancado en algo. Y voy a decir una palabra que se la aprendí a Fernando,
que dice que el docente tiene que estar siempre en la vanguardia de todo lo que acontece en la educación, ¿no? Y me parece que esa es la receta importante en este tiempo. El docente tiene que ser un eterno inconformista, estar a la vanguardia, nunca dejar de capacitarse, siempre estar ayornándose para estar a la altura de las necesidades y de las circunstancias que el mundo también nos demanda, ¿no? Eso es el aprendizaje continuo, y ahora en esta era virtual también, más que nunca, ahora más que nunca. Una pregunta que ponían acá de por qué primaria, por qué no secundaria o inicial, ¿cómo uno elige el nivel? ¿Será porque lo sentía desde un principio que tenía que ser así? La verdad que no sentía eso, que ser maestra primaria, no sé cómo explicarlo, pero era algo que tenía en mí y que lo sentía así y lo vivía así. Pero también ser profesor de la secundaria, también el eje o el punto central es esto de saber sentirse útil para el otro, porque me parece que eso es ser docente también, ¿no? Es tener esa sensación de estar sirviendo, esta vocación de servicio al otro. Esto de dar y dar sin escatimar, porque nosotros los docentes tenemos eso es lo que tenemos que generar en nuestras aulas, dar oportunidades a nuestros alumnos de aprendizaje, de un aprendizaje moderno, darles siempre el espacio para que ellos puedan ser. Miren, yo creo que un gran líder, muchas veces el maestro es un líder dentro del aula, ¿no? Y creo que ser un líder o un gran líder es dejar ser al otro. Y creo que los maestros tenemos que ser eso, ¿no? Dejar ser a nuestros alumnos dentro de nuestra escuela, dentro de nuestra aula, para que ellos se puedan encontrar con lo que ellos verdaderamente quieren. Qué lindo, cómo lo describís. ¿Y crees que cambió la manera de dar clase desde cuando iniciaste a hoy? Más allá de la pandemia, digo. ¿Cómo ves, sí, cómo ves que evoluciona desde las aulas? Bueno, yo me considero una docente bisagra, ¿no? Decirlo así de una forma, porque toda mi trayectoria como estudiante ha sido modo tradicional, y parte de mi trayectoria como docente también así lo fue, pero después se transformó en esta parte virtual. Saben, es muy difícil, ha sido muy difícil para mí actualizarme, si se quiere, y no enseñar como yo aprendí, sino tratar de despegarme de toda esa forma tradicional y actualizarme con respecto a todo lo que los chicos querían aprender. Yo creo que eso es importante, ¿no? Resaltar esto, resaltar de que el docente es una persona respetuosa de sus alumnos, que necesita estar escuchándolos constantemente, porque eso marca el norte de la construcción de ser docente. Y hay algo que yo siempre tuve en claro cuando comencé a enseñar, que es que yo no le enseño a niños, adolescentes, les enseño al futuro plomero, al futuro profesor, al futuro doctor, al futuro barrendero, y eso en un futuro, ellos en un futuro me van a asistir a mí, porque inevitablemente el ciclo de la vida va a hacer que los roles se inviertan, y a mí lo que me interesa siempre es dejar un impacto positivo en cada uno de ellos, y tener una conexión o un recuerdo positivo entre nosotros, ¿no? Te hago una más y ya pasamos a Agustina. Las cualidades, ¿qué cualidades para ser maestra crees que son importantes?
qué valores o qué competencias son importantes desarrollar durante la carrera y durante toda la vida, ¿no? Que distinguen a una profesión dentro de la educación a diferencia de otras. ¿Cuáles destacarías? Bueno, esto de la capacitación constante es algo muy importante. Vincularse con personas que tengan el mismo interés, que puedan ser personas que los inspire a seguir soñando y a seguir construyendo su sueño, porque yo entiendo que los adolescentes que están aquí buscan personas que los ayuden. Entonces, vincularse con ese tipo de personas que los ayude a ir detrás de sus sueños. Por momentos se va a hacer todo cuesta arriba, pero hay que seguir. Entonces, volviendo a lo que me decías, la capacitación constante, el vincularse con gente que los inspire, y es esto de la vocación de servicio, de tenerlo bien en claro y siempre de que uno, o de ser docente, que esto de ser docente es esto de tener la vocación de servicio y de sentirse útil para con los alumnos. Bueno, mil gracias, Caro, por tu recorrido, por compartir con nosotros lo que significa ser maestra para vos. Ahora le damos la palabra a Agustina para que nos cuente ella su trayectoria, que es distinta, pero que les puede dar también otra visión desde dónde se trabaja en educación. Agus, estás en mute. Sí, gracias, Noel, porque me apareció algo y se ve que toqué lo que no debía. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fer, un placer escucharte. Lo mismo, qué placer escucharte, Caro, desde el lado de la docencia. Bueno, y me es un placer a todos ustedes, chicos, chicas, conocerlos y ojalá poder agregar un poquitito e inspirarlos, ojalá. Yo tuve una experiencia diferente, pero si algo estoy segura es que también tenía vocación de maestra desde muy chiquitita. El tema es que después a veces la vida nos va llevando por distintos rumbos y a veces tenemos ciertos temores y a veces las decisiones las basamos en un montón de variables que pienso por algo son, a la vida hay que escucharla y la vida a veces como que nos va llevando. En mi caso, que jugaba a ser maestra desde muy chiquita y tenía una abuela que había sido directora de escuela estatal y ella me había transmitido muchísimo de esto, fue la persona favorita en mi vida, yo creo, durante toda mi infancia y hasta adulta. Tenía eso dentro y aún así, muy loco quizás, cuando terminé el colegio secundario, no tomé la decisión de seguir ni profesorado ni licenciatura, y había muchas preguntas interesantes en el chat respecto a esas diferencias, porque un poco también me planteé eso, yo no sé si con el sector educativo va a ser algo que después pueda crecer profesionalmente. Bueno, esos eran mis miedos a los 17 años. Y entonces terminé no decidiendo seguir la carrera dentro de lo que era la educación, y como también me gustaban mucho los números y la matemática y demás, decidí ser licenciada en Administración de Empresas. Y después la vida me llevó a vivir unos años afuera por un proyecto personal con mi familia, me casé jovencita, nos fuimos afuera. Y ahí me di el gran gustazo y decidí hacer un posgrado en educación, porque en el fondo digo, este es mi momento, yo ya comenzaba a tener mi primer bebita y dije, esto es lo que quiero hacer y después veré si trabajo de esto o trabajo de otra cosa. Y fue realmente, siempre digo, lo mejor que me pasó, porque ni bien comencé el posgrado en educación, fue como volver a entender que eso era lo que yo tenía dentro, que eso era lo que me apasionaba, y que de algún modo me las iba a arreglar para que esa sea mi profesión futura. Entonces terminé esa maestría, pero de nuevo, viviendo afuera, ahí sí comencé a enseñar en escuelas públicas en Estados Unidos, y siempre traté de inclinarme hacia lo que más me llamaba, que era poder estar en aulas con chicos que de algún modo estaban en situación de alta vulnerabilidad. En mi caso, en Estados Unidos, generalmente terminaba teniendo aulas de chicos que venían de otros países, muchos de ellos indocumentados. Entonces yo sentía que realmente hacía o intentaba hacer una diferencia, y
enseñé poco tiempo, casi 3 años, fueron probablemente los mejores 3 años de mi vida en términos de la profesión, por lo que lo disfruté. Muchos años después me seguía encontrando, vivía en un barrio relativamente pequeño, me encontraba con estos chicos, los veía cómo ellos realmente se abrían camino. Para mí eso fue mucho de lo que me marcó en mi vocación futura. Pero bueno, después, de nuevo, las decisiones me fueron llevando a que me especialice en lo que es acompañar, no uno, sino ya trataba de ir a pensar en redes y en grupos de escuelas y colegios, pensar en cómo mejorar institucionalmente cada uno de estas escuelas y colegios. Entonces comencé a especializarme y a estudiar muchísimo sobre lo que es liderazgo educativo, procesos de mejora escolar y procesos de innovación. Y comencé a volver muy seguido al país y me fui a trabajar con provincias del norte, particularmente con Formosa y con Chaco, y ahí de vuelta, ¿qué me prende a mí una llamita? ¿No? A veces no es uno mismo, a veces también es un poco esto con quienes nos vamos conectando y de quienes vamos aprendiendo y quienes nos inspiran. Y en mi caso, de una escuela particular en Formosa, una docente, que era es una persona extraordinaria, comenzamos a trabajar mucho juntas para mejorar esta escuela, pero yo veía con la apertura y con la generosidad que esta mujer, Betty Ramos, se conducía. Ella todo lo que aprendía a su escuelita lo abría y lo compartía con todas las demás escuelas y algún colegio privado de su zona, en Las Lomitas, en Formosa. Y para mí eso fue lo que desprendió esta llama de decir, uy caramba, hay gente extraordinaria que puede tener impacto en tantas otras personas y en este caso en tantas otras escuelas. Y decidí ir por este lado. Así que ahí es donde comienzo a especializarme en esto que es al día de hoy lo que continúo haciendo. Entonces, al volver a vivir al país, me contacté y ahí de vuelta, chicos, uno va haciendo camino al andar y uno va abriendo su propio camino. Yo la verdad toqué 1000 puertas cuando volví, porque volvía muchos años después, sabiendo indefectiblemente que quería trabajar en esto y en Argentina, sin conocer la escuela pública argentina como yo quería conocerla por dentro. Entonces tenía que hacer ese recorrido y me implicaba hacer un caminito de hormiga y lo hice. Tocaba puertas, intentaba, me acerqué a una universidad, me invitaron a ser parte de la universidad como especialista, pero además me metí a acompañar programas y a tratar de coordinar programas, empecé a compilar en Provincia de Buenos Aires, porque eso a mí me permitía entrar y conocer cómo realmente, cuál era la dificultad en las escuelas estatales, cómo hacían los maestros para sobrellevarlas. Así que ese fue mi recorrido, digamos, al volver al país. Empecé a trabajar en la Universidad de San Andrés y propusimos un programa de liderazgo para directores, invitar a todos los directores de todas las provincias que se quisieran sumar, así que eso fue un trabajo sumamente interesante, costó mucho porque había que lograr financiarlo, porque había que invitarlos, pero yo creía mucho en esto y a eso es a lo que voy. Cuando uno cree mucho en algo y algo le apasiona, va abriendo camino, va tocando puertas, va generando confianza en otros, y la verdad es que la gente escucha. Levantar, si quieren, hasta dinero, que es mucho de lo que tiene que hacer alguien en el sector social, para que alguien invierta en otros y apueste a otros, a veces es algo por ahí de toda mi carrera, siempre eso fue lo más difícil, pero entonces una vez tuve como una mentora que me dijo, no, Agustina, no te sientas mal, vos no estás pidiéndole un favor a otro, vos tenés que decirles, yo te invito porque te doy una oportunidad, así que trataba de revertir el asunto, ¿por qué? Porque creía mucho en esto. Bien, y entonces trabajé con la universidad por años, le pudimos llevar este programa a más de 1500 escuelas, ha sido, como les digo, una experiencia súper linda, súper enriquecedora, uno aprende mucho de los docentes y de los directores, así que de eso me nutro, y después sí, pude liderar una organización que busca incidencia en política educativa, y después tuve una experiencia formidable, probablemente la más profunda de mi carrera, que fue durante 2 años y medio ser parte de un gobierno. Para mí era un desafío muy grande, yo no estaba segura si esto era lo que tenía que hacer o no, pero sí sabía que desde el sector público, y a pesar de las enormes complejidades que eso tiene, porque es difícil estar en el gobierno, muy difícil, perdón, eso, disculpen, era yo. Aún así, también uno sabe que desde el gobierno, no importa a qué espacio político se adhiera, si a mí lo que me importaba era la educación, desde un espacio de gobierno es desde donde se logra mayor impacto social, mayor escala. Y ese era el desafío que yo de algún modo quería
probar, quería intentarlo y sabía que no quería terminar mi carrera sin esa experiencia. Y estuve 2 años y medio trabajando para el Ministerio de Provincia de Buenos Aires. No me voy a arrepentir nunca, jamás en la vida, ni de un solo día. Fue lo más difícil que me tocó hacer y lo más importante, lo que me sostuvo ante semejantes desafíos y semejante dificultad, fue el equipo que logramos formar. Y es en el equipo en lo que uno se basa, y es en el equipo en donde uno se apoya. Gente en la que uno realmente deposita confianza, gente que cuando uno se va a dormir a la noche con muchas preocupaciones, con mucho peso en los hombros, a la mañana te despertás, estás más liviana porque sabés que contás con esas personas. Así que en ese sentido, siempre trato de poner mucho énfasis en eso. Es muy importante con quién trabajen, sobre todo si ustedes van por el lado de la vocación, si es dentro de una escuela, si es dentro de un colegio, de un instituto terciario, de una universidad, de una organización civil o desde un equipo de gobierno, es muy importante con quién trabajamos, porque a veces las cosas se ponen muy desafiantes y es de esa forma en la que uno siente es capaz de hacer cualquier cosa. Muy breve, en esta experiencia de gobierno que tuvimos la oportunidad de llevar adelante un programa con 2.100 escuelas estatales de la provincia de Buenos Aires de muy alta vulnerabilidad, y hemos visto las cosas más formidables que se pueden imaginar. Directores capacitándose y mejorando, trabajando en red, apoyándose en otros, 12.000 docentes capacitándose en áreas como aprendizaje basado en proyectos, cosas de innovación, educación digital, educación emocional, y entre ellos formar redes y de vuelta sentir que confían en sus colegas, confían en el otro, y así la educación puede realmente avanzar. Así que esa experiencia para mí fue muy difícil, pero absolutamente extraordinaria, la agradezco siempre. En diciembre hicimos un cambio, por supuesto yo redirecciono mi profesión y por primera vez armo mi propio equipo dentro de lo que es sector privado, y es una organización que busca impacto social. Esto es lo que nunca me voy a poder correr jamás en mi vida, porque es lo que me mueve. Buscamos impacto social de alta escala, trabajando con escuelas, con universidades, con terciarios, con gobiernos, con sociedad civil, tratando esto de acompañar a las instituciones a que se fortalezcan y mejoren. Eso es lo que a mí me mueve, pero creo que la docencia es lo que siempre va a seguir siendo absolutamente mi vocación, y siempre me prometo a mí misma que voy a terminar mi carrera nuevamente en el aula de escuelas secundarias, enseñando dentro del área de ciencias sociales. Tengo unas pocas conclusiones que quiero compartir con ustedes para terminar. La primera es que intenten hacer lo que aman, porque esto es lo que los va a acompañar toda la vida. Y el trabajo puede ser un trabajo más, puede ser un trabajo que les pese, puede ser algo que se torne en algo rutinario y no quieren que sea eso. Porque cuando el trabajo realmente lo eligen por una vocación, que a veces hay que irla descubriendo, de nuevo, la vida te va llevando. Como dijo Fer, no está mal tomar una decisión y después decir, espera, tengo que cambiar mi rumbo, pero intenten ir por algo que los mueva, porque entonces el trabajo no es un peso, es un placer, es algo que realmente es lo que los mueve, y lo tienen que balancear con lo personal. Y en este buen balance es que al final del día somos plenos, somos felices. No quiere decir que sea fácil, pero nos permite ser plenos. Escuchen su vocación. Lo segundo que les quiero decir es que crean en ustedes mismos. Si a mí me preguntaban a los 17 años si iba a tener la oportunidad de ser directora de planeamiento, pensando en tantas escuelas en una provincia grandota como es la de Buenos Aires, ni en mis sueños lo hubiese pensado. Y sin embargo, crean en ustedes mismos, busquen lo que les gusta. La verdad es que la vida va dando oportunidades, pero hay que tener mucha convicción y hay que trabajar mucho y hay que estudiar mucho y hay que hacer mucho esfuerzo, pero vale la pena. Lo tercero es que la educación es lo más formidable que nos puede pasar. Hay miles de profesiones bárbaras, pero esta, a mi entender, es la mejor porque impactamos en la gente y son las personas las que mueven el mundo. Y cuando trabajamos en educación, hacemos cosas que al final del día nos trascienden, no hay duda de eso, van más allá de nosotros mismos. Creo mucho en esto que es el espíritu emprendedor, en animarse, en tomar riesgos, en
saber también que a veces uno quiere ser dueño de su libertad. Así es que bueno, yo soy muy emprendedora desde que nací y creo que a veces es como que me cargo más preocupaciones de las que debo, pero creo que al final del día siempre valió la pena. En algunas cosas erramos, otras nos saldrán bien, pero ser emprendedor tiene algo de una chispa, de tratar de inspirar a otros, de convencer sobre las ideas que uno cree, que es algo muy maravilloso. Quinto punto, como les dije, el todo está en con quienes trabajen. A veces cuando comiencen su carrera no van a poder decidir tanto, pero a medida que avancen y puedan tener más injerencia en elegir con quién o formar sus equipos, es el todo, porque la gente al final es con la que nos gusta hacer las cosas y la que nos mueve. Una palabra particular a las mujeres, que acá veo que son muchas, toda decisión futura que tomen de su trabajo, de vuelta, este balance, esta ecuación que van a tener que hacer respecto de la vida entre lo personal y lo profesional. Por supuesto que en los hombres esto también ocurre, pero siempre cuando en la universidad, sobre todo, muchas chicas me venían a ver, yo lo que les decía es, cada minuto que yo dejaba a mis hijos para dedicarlo a mi trabajo tenía un costo enorme. Si no amamos lo que hacemos, se nos hace más difícil. Así es que con más razón escuchen la vida y su vocación. Eso es simplemente una cuestión muy personal que me gusta compartir. Y por último, en el sector educativo hay muchas oportunidades, muchas. ¿En qué tipo de trabajo pueden querer hacer? La docencia, espectacular. Organizaciones de la sociedad civil, sector privado, sector público. Es muy amplio. Pero además hay muchas becas para estudiar, muchas más que en otros sectores. Ténganlo en cuenta. Las universidades, las mejores universidades, tanto, bueno, las estatales ni hablar, los programas bárbaros que ofrecen, pero en las privadas hay muchas becas. Y en universidades de otras partes del mundo también se beca en educación más que en otras carreras. Ténganlo en cuenta porque me han pasado cosas insólitas, como por ejemplo tener unas lindísimas oportunidades de ir a visitar el sistema finlandés, estar en universidades que yo me enteraba y decía, ¿cómo nadie sabe de esto? Busquen, si hacen su carrera de grado acá y quieren hacer un posgrado, busquen porque van a encontrar excelentes oportunidades de becas. Y con eso, no sé, Noel, los 15 minutos, pero con eso voy cerrando. Muchísimas gracias. Espectacular, muchísimas gracias, Agus. Justo era una de las preguntas que habían hecho, ¿no? Cómo las posibilidades que da la educación. Bueno, acá tenemos a Fer que estudió filosofía, Caro estudió para maestra, Agustina estudió administración, yo estudié comunicación, hay muchos, ahí es muy amplio el sector, es muy amplio el mundo de donde uno puede ejercer, ¿no? Desde muchas perspectivas diferentes y creo que ustedes la dieron. Y le voy a preguntar a Fer esto, porque también había otra pregunta que decía, justamente siendo tan amplio y hay tantas oportunidades, tantas posibilidades, ¿cómo hiciste para encontrar algo que sentís propio, que sentís que influencia a los demás? Gracias, Noel. Yo, y algo contestaba ahí en el chat, a mí lo que me fue tirando fue la gestión y el ir llevando desde ahí. Creo que cada uno tiene que ir haciendo en este camino que va haciendo, descubrir en dónde se siente más realizado. Puede ser, estando en clase, hay grandes docentes que están toda su vida dando clase y es espectacular, y los ves y ves lo que aprenden, lo que empujan y se desvelan en clase. A mí me gusta mucho dar clase, lo extraño, pero me gusta muchísimo la gestión, el poder empujar, armar los equipos, ir renovando. Y en eso es donde fui ampliando y encontrando las posibilidades y de pasar del aula a un equipo en el colegio, después la dirección de secundaria y ahora en un plano de la fundación y demás. Pero he visto gente que empuja desde cada lugar de educación y es mi recomendación inicial. Ir dando pasos todos los días y en esos pasos ir probando y descubriendo. Y ahí, perdón, quiero hacer también una cosita, hay una pregunta sobre psicopedagogía y educación y demás. Yo quiero darles mi visión sobre el tema y en la que he asesorado a más de uno que me preguntó. La psicopedagogía, desde mi perspectiva, lo que entiendo, es una carrera que está más orientada a ayudar en el aprendizaje, sobre todo en esos lugares, en esas cuestiones que cuesta más.
en el fondo, si uno quiere desarrollar el aprendizaje en otros, es estudiar magisterio, profesorado, o ciencias, seguir en la educación, pero entrar en el aula y estar. Los psicopedagogos ayudan a recuperar el aprendizaje en el aula, o por ahí especializarse en lugares específicos de cómo mejorar el aprendizaje. Yo hago un llamado muy fuerte a los que les gusta enseñar, que estudien carreras bien de educación, profesorados, magisterios, ciencias y demás. Y desde ahí ir en la práctica descubriendo ese lugar donde más les gusta. No sé si respondí, metí otra pregunta, pero lo quería decir. Perfecto, está perfecto. Gracias, Fer. Le vamos a preguntar a Caro, que también hay varias preguntas vinculadas a eso. ¿Cómo fue tu primera clase? Si sentiste nervios, ¿cómo los manejaste? Parece fácil, pero estar al frente de un aula no es tanto, por ahí, ¿no? Contanos tu experiencia y tus recomendaciones. Bueno, sí, las primeras clases uno tiene muchos nervios, mucha incertidumbre y mucha expectativa con el grupo de alumnos que le va a tocar, ¿no? Pero, a ver, ¿yo cómo solucioné eso? Presentándome tal cual como soy y escuchándolos a ellos también, y invitarlos desde un principio a ser socios dentro del aula, ¿no? Socios del aprendizaje, por decirlo de alguna manera, porque, a ver, yo enseño inglés en 7º grado y año a año son chicos que se están yendo egresan y se van a la secundaria. Entonces la invitación se renueva año a año, e invitarlos a ser socios por un año, socios del conocimiento, siempre digo. Y de ahí empezar a entablar relaciones, no solamente relaciones de profesor y alumno, sino también dejar la puerta abierta para una amistad entre nuestros alumnos, que creo que es lo más importante, ¿no? Gracias, Caro. Creo que Agus la respondió por el chat, pero lo puedes responder, Agus, para todos. Te preguntan si crees que haber estudiado una carrera no tan cercana a la educación, a la administración de empresas, te ayudó en este camino, ¿no? Sí, yo le respondía que definitivamente no me arrepentí nunca, jamás. De hecho, me dio una base, creo yo, espectacular para todo, desde el razonamiento, para poder organizarme mejor, para entender aspectos de economía y de finanzas, que después siempre pude aplicarlos, todo lo que tiene que ver con las áreas de matemática, más que nada nos entrenan la mente para un pensamiento lógico, y me parece que eso fue muy importante, gestión de organizaciones, gestión de equipos, y creo que eso lo pude aplicar después en todo lo que intenté y algunas de las cosas que pude hacer, pero yo creo que esto es amplio a todas las carreras, porque si ustedes, ahí había alguna también de las chicas que preguntaba, por ejemplo, si convenía primero profesorado, primero psicopedagogía. Mi mirada hoy es que si ustedes tienen una carrera de base por ahí distinta a la de educación, o si quieren hacer la licenciatura en educación, perfecto también, pero les va a dar una base muy fuerte, y después siempre pueden hacer el tramo del profesorado, ¿no? Que después lo pueden hacer 2 años más, si ya tienen una carrera de grado. Ahora, si deciden ir directamente por la docencia, quieren ser maestros de nivel inicial, de primaria, también está perfecto, pero tienen que tener ahí sí mucha claridad de que eso es lo que quieren hacer. Si no, quizás tener una carrera de grado como base, cualquiera sea, donde ustedes de vuelta lo que más les tire, su interés, su vocación, y después complementarlo con el tramo pedagógico, me parece que ahí también les da una posibilidad muy amplia para después poder tener como un abanico de opciones bien diversas. Buenísimo. Y voy a hacer, bueno, creo que casi ya de las últimas preguntas. Le vamos a preguntar primero a Fer. Están preguntando por posibilidades. Se ve que, bueno, intrigó mucho esto de la fundación. ¿Y cómo se llega, no? ¿Cómo se llega a descubrir estas otras posibilidades que hay, además de ser maestra de aula? ¿Cómo llegaste a Barqui, no? Puedes compartir un poquito eso, y después tengo una última para Caro. Perfecto.
Creo que el eje es moverse y capacitarse. Un poco retomo ahí lo que decía también Agus, ¿no? Uno hace una carrera de base y empieza a transitar y después va descubriendo sus intereses más específicos y a partir de esos ejes más específicos puede ir encontrando estas nuevas posibilidades. Si resumo mi historia, yo empecé laboralmente en una escuela, en un momento trabajaba en 4, me acuerdo, tenía 4 mochilas, una depende de cada día, dónde iba a dar clase. Pero ahí me fui interesando más en la gestión, entonces hice la especialización en educación para poder ir transitando por ahí, de ahí el liderazgo con este programa de 4 meses que hice afuera, y en ese programa de 4 meses que hice afuera también pude encontrarme con otras personas, mientras en la escuela, en el colegio en el que trabajaba, tenía posibilidad de anotarse un programa para dar talleres a docentes de otras escuelas, entonces me anoté ese programa y así fui dando talleres y fui aprendiendo lo que es la educación de adultos, el generar de adultos en el desarrollo profesional de docentes, ¿no? Entonces generé esa posibilidad y empecé a dar talleres en otros países de Latinoamérica puntuales, y así uno va abriendo experiencias. De eso me conectó el año pasado una persona que conocía de ahí y está empezando un curso, no recuerdo, es una especialización, creo, una certificación en el siglo XXI, virtual, y me dijo, ¿querés dar una materia? Y ahora estoy enmarañada, estoy el fin de semana armando los materiales virtuales y aprendiendo cómo es dar una materia virtual en una universidad, algo que no había hecho, y es animarse a subir esos desafíos que nos van corriendo un poco la vara, y a la vez nos van abriendo otras posibilidades. Por eso, para mí, conectarse y estar ahí. Y ahí quiero resaltar mucho, bueno, primero conocer la Caro y todo lo que va haciendo inspira, pero también el trabajo que pudimos hacer con Aus. Ella dijo sus años en la provincia, y yo, si alguna vez necesitas algún testigo de que dejaste la vida y lo hiciste con pasión y con excelentes resultados, yo me ofrezco, porque todo el trabajo que hiciste y que llevaste con ese equipo, y en el cual nos pudimos ir uniendo y empujando juntos, fue muy bueno. Y veo esta charla y digo, bueno, acá hay otra posibilidad de seguir empujándonos y encontrarnos, y por ahí alguno de ustedes después me recuerdan, che, estuviste acá, y podemos ir encontrando esos trayectos juntos. Entonces, mi mejor recomendación de avanzar todos los días, conectarse, compartir, ser muy honesto y muy abierto en lo que uno hace, porque de la vuelta a la vida uno no se da cuenta y se encuentra en otro lugar, y a veces decimos, no, la mesa es redonda, va girando, y yo estoy sentado en esta silla, y mañana la de al lado, pero en el fondo, si todos nosotros queremos mejorar la educación unidos, lo empujamos, y AUS fue un gran testimonio de eso en su trabajo en la provincia de Buenos Aires, y también quiero agradecerlo y reconocerlo públicamente. Noel, me permite Sí. que me un minutito nomás para Dale. gracias. Primero, gracias. No es por elogiarnos mutuamente, pero les quiero contar, chicos, que me sumo enormemente a lo que dice Fer en términos de qué importante que es a quienes van conociendo y cómo se van conectando. Y lo que sea que elijan, desde una carrera, o después hacer un postítulo acá o allá, o después hacer una pasantía, o después, todo lo que van decidiendo les van dejando, exacto, que es contactos, redes de contactos. Y así como Fer dice que él pudo ser testigo del trabajo que quisimos hacer, y el esfuerzo y la cabeza y corazón que quisimos poner, que realmente creo que fue así de parte del equipo, pero para mí también fue un lujo. Nosotros hicimos desde gobierno alianzas, tanto con Barky como con Junior Achievement, por nombrar algunas, pero no fue porque sí, porque era la gente que uno ya sabía que trabaja súper bien, con la que uno quería trabajar, y estas cosas realmente hacen a que mejoren los sistemas educativos. Yo en esto creo mucho, y es en el esfuerzo intersectorial. Cuando se suman esto, que son dentro de un mismo propósito y un mismo objetivo, como es la mejora de sistemas educativos, se suman organizaciones de la sociedad civil con equipos de gobierno, y a veces también en esto contribuye el sector privado, la verdad es que los esfuerzos y los resultados se potencian. Y en este caso, Fer comentaba esto, bueno, la realidad es que Barky nos acompañó en la capacitación de más de 900, mentira, 1200
directores de escuelas de la provincia de Buenos Aires, haciendo un trabajo formidable, y de ratos nos olvidábamos quién pertenecía a qué equipo. Fue realmente una integración. Junto con Noel y Junior hicimos un trabajo con también, ¿cuántas, Noel? No sé, cerca de 50 Sí, o más. escuelas, Sí. montones de chicos del último año de secundaria, de escuelas estatales de la provincia, y Junior los llevaba a todo, a llevar sus emprendimientos adelante, a conocer lo que era la bolsa, una cosa, ustedes lo saben, pues han pasado por esto, dar esa oportunidad a tantos chicos del último año que pueden descubrir su vocación, fue espectacular, y eso no lo pueden hacer solo, ni los gobiernos, nada, es cuestión de juntarse, y juntarse con los que mejores lo hacen, y con quienes lo hacen con enorme vocación, así que también creamos en esto, creamos, creo yo, en nosotros como sociedad. Pero como dijo Fer, todo caminito que van haciendo, ustedes van a saber que conocen gente muy valiosa, pero además a ustedes los van a tener identificados. Y esto todo el tiempo lo hacemos. Yo, para el equipo nuestro, todo el tiempo, necesito el mejor especialista de ciencias, pero quiero a alguien jovencito. ¿Quién fue el que se destacaba en...? Y uno realmente vuelve a toda esa gente que le puso mucho corazón y mucho esfuerzo a lo que va haciendo en su carrera, en sus estudios o en sus experiencias de trabajo. Gracias, Agus. Les recuerdo, en el chat ahí Guille dejó el link para la encuesta de cierre, si pueden entrar, después la van a recibir por mail, pero si se pueden guardar ese link, así después la pueden hacer tranquilos. Y para cerrar, ya estamos en hora, da para seguir conversando, la verdad, hay muchísimos temas para profundizar, pero le quiero pedir a Caro que responda a esta última pregunta, y con eso cerramos, que pregunta Rocío, y que dice, ¿qué es lo que más amás de tu trabajo? Y con esta cerraremos la charla, Caro. Bueno, una pregunta difícil, ¿no? Creo que todo, pero lo más importante es dejar un impacto positivo en mis alumnos, y trabajo para y por eso, todos los días. Y un poco para despedirme, les quería leer una frase que dice, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida, ¿no? Un poco esto, resumir que uno tiene que buscar algo que realmente le apasione para ir al encuentro día a día con ese trabajo laboral, con ese encuentro laboral, y disfrutarlo, ¿no? Que no se sienta algo como un peso, sino que realmente uno se sienta pleno con lo que hace. La verdad que me encantó estar aquí participando de este encuentro. Espero haber inspirado a alguien a seguir en la docencia, y es muy importante lo que venían diciendo anteriormente Fernando, Agustina, esto de vincularse con gente que los inspire y que los conecte y que los ayude a construir sus sueños. Bueno, muchísimas gracias, Caro, muchísimas gracias, Fer y Agus. Nos vamos a ir despidiendo. Saben que las charlas continúan, hay una grilla que todavía hasta hoy, hasta última hora, van a poder participar. Tienen la encuesta, y bueno, nos seguimos viendo en Socios 2020, que es un programa que todavía tiene varios módulos por delante. Un abrazo para todos y gracias. Gracias, felicitaciones, pasen bien. Gracias. Cuídense. Gracias.